Sí, definitivamente creo que es importante empezar diciendo que es una enfermedad compleja, ¿sí? Una enfermedad, un trastorno mental, ¿sí? Exacto. Definitivamente. No podemos minimizar, ¿no? Minimizar. Y sobre todo creo que lo importante es, y eso es también parte de mi labor, el visibilizar. Visibilizar estos trastornos mentales, porque pues la depresión realmente, pues, tal cual, como lo dicen ustedes, doctores, es una enfermedad, por lo tanto debe ser tratada como tal, ¿no? Y toda enfermedad conlleva pues todo un tratamiento y sobre todo esa visibilidad. ¿Por qué digo que es compleja la depresión? Porque la sintomatología realmente no es tan visible, pues. No es tan visible en un sentido a lo mejor como cualquier otra enfermedad. Como alguien que tiene ronchas o alguien que Voy al tiene... doctor y rápido me dan un Exacto. medicamento. Uh-huh. O que tiene diarrea. Claro. Así es, ¿no? Entonces aquí justamente se empieza a minimizar, ¿no? Porque eso es una sintomatología distinta, ¿no? Pero Que no se ve. que no se ve, aparentemente, entre comillas. O sea, Exacto. Entre comillas. a una vista afinada sí se nota. O sea, Claro. pero no pueden ser cosas que tendemos a normalizar y ahí es cuando se pierde la dimensión de la necesaria atención a estos padecimientos, ¿no, Así doctora? es. Sí, y también porque como lleva una sintomatología que está correlacionada con el estado de ánimo, la tristeza, toda esta sintomatología en un sentido emocional, ¿no? Entonces pasa esto, ¿no? Que pensamos que solamente está triste, que está queriendo llamar la atención, ¿no? Entonces se va minimizando y se va invalidando. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante, esto de que está triste y quiere llamar la atención. ¿Cuántas veces no ha pasado gente que amaga con suicidar y te lo dice, me voy a suicidar, quitar la vida? Y uno dice, ay, déjalo. Está haciendo su pancho, quiere llamar la atención. A esas personas hay que hacerles caso. O sea, una persona que te dice, me quiero quitar la vida, no es cosa mínima, no es, gracias a, no es algo que debemos de tomar así en forma tan A la ligera. A la ligera. Gracias. Sí, las estadísticas, justamente es lo que quería yo también plantear. Las estadísticas nos dicen que el 9.2 de la población presenta suicidio, presenta depresión, perdón. Sin embargo, ¿qué pasa con esas personas que no asisten? O sea, estos son los registros que hay, ¿no? Pero Claro. ¿qué pasa con toda la población? En el caso, por ejemplo, de las personas que no asisten a un psicólogo, que no asisten después al psiquiatra, ¿no? O al médico, que se quedan en casa y se quedan en este silencio, ¿no? Entonces yo puedo presentar estos cuadros depresivos, pero no lo digo, justamente por el estigma, por el silencio, y entonces ya no estoy en el registro, ¿no? Entonces mi estadística me dice 9.2 de la población presenta depresión, pero ¿dónde están todos los demás? Todo lo que no Y se añadiendo habla. a un poquito eso, es mucha gente lo quiere velar o lo quiere borrar porque en algunas empresas efectivamente está estigmatizado y es motivo de que lo hagan a un lado, de que o a la persona, o digo a la persona, hombre o mujer, y que en un momento dado pues pueda llegar a perder su trabajo por esto. Claro, claro, sí, justamente, y desde ahí viene el tabú, ¿no? Este tabú de no hablarlo, de no decirlo, y sobre todo también pasa en cuestión de género. Si nos metemos también al tema del género, está también las cifras, por ejemplo, en suicidio están muy altas en hombres, ¿no? Pero también en mujeres. Pero ¿qué pasa con los hombres? Con los hombres tenemos esta parte del género, ¿no? De yo soy fuerte, yo a mí no me está pasando nada, ¿no? Yo todo bien. Yo soy muy macho. Yo no voy a ir al psicólogo y todavía actualmente se tiene todavía y estamos trabajando con eso, ¿no? Luchando con eso, con el estigma de ir al psicólogo es porque estás loco, ¿no? Porque algo está pasando y entonces mejor no lo digo. Entonces me quedo callada, no lo explico, no lo hago Externo, no lo externo. no lo expreso. Y entonces a partir de ahí también se van generando, si yo presento un cuadro depresivo, se va haciendo más crónico, y eso nos lleva entonces ya en cifras de suicidio también. Hablamos ya del suicidio. El abordaje de la depresión y del suicidio necesariamente tiene que tener un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Pero hacen falta muchas políticas públicas, claro, ¿no? Hace falta muchísimo.
¿no? También el acceso, por ejemplo, a un psicólogo, ¿no? En consulta privada, híjole, pues terapeuta, sí. un terapeuta, el psiquiatra, ¿no? Entonces es todo un conjunto de varias situaciones económicos, sociales, ¿no? Y algo, doctores, Ali, respecto a lo que acaban de comentar, que se me hace bien importante también subrayarlo, es el hecho, cuando dice entre la sintomatología, ¿no? Esta sensación de tristeza, de vacío, tiene que ver con una dificultad para conectar con los demás. Un sentido de aislamiento, de soledad. Ahorita el tema de la soledad está siendo casi que una pandemia que se está extendiendo. Esa dificultad para conectar con los demás, con los que nos rodean. A veces incluso se experimenta esta sensación de vacío y de aislamiento estando en lugares concurridos, estando en presencia de más personas, pero es algo que se ha dificultado generar ese sentido de conexión, de empatía, creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando una persona está teniendo actitudes de aislamiento, de dificultades para comunicarse, para expresarse afectivamente, porque son de esos factores que detonan mucho, que son predisponentes. Y ahí es donde quisiera enfatizar lo que comentaban, doctores, respecto a las redes. Es que las redes crean una sensación ficticia de vínculo que no satisface la necesidad humana de conexión y de cercanía, de atención, de presencia. Y siendo esto algo que predomina en los esquemas de comunicación actuales, particularmente entre jóvenes y adolescentes, aunque ya cada vez más generalizado, pues está generando esta dificultad de conexión. Y creo que esto es algo que hay que observar, porque a su vez afecta o limita el desarrollo de otra capacidad, que es la resiliencia, que es la capacidad para superar la adversidad. Y cuando estamos viviendo en mundos ficticios donde todo está bien, donde todo es maravilloso y yo me siento inadecuado y no conecto con nadie, pues qué futuro o qué situación me espera, y ahí es donde se empiezan a alimentar esas ideaciones, ¿no, doctora? ¿Cómo ve este panorama? Y como para ver con los jóvenes y en general, ¿no? Porque no es algo específico. Me acordé de Zygmunt Bauman, ¿no? Que dice que todo es líquido, ajá, ¿no? Sí, la era del vacío, la era líquido, ¿no? Sí, el amor líquido. El amor líquido. Todo desechable y bueno, que fluye. Claro, y ya no conectamos, ¿no? No hay esa conexión. Y yo veo la depresión como si nos pusiéramos unos anteojos, pero que están polarizados. Vemos todo oscuro. Vemos todo oscuro. Y esto es real, ¿no? Quiero hacer siempre mucho énfasis en que toda la sintomatología que comenté hace un momento, de verdad es real, ¿no? Es real que no se puede ver, que es como una visión de túnel en donde no existe nadie más, solamente está existiendo mi malestar, mis pensamientos, y no hay nada fuera de mí, y no cuento con nadie. Y no cuento con nadie aunque esté rodeada. Y no le importo a nadie. Exactamente, ¿no? Entonces aquí el trabajo que se tiene que hacer de todos, no solamente en cuestión de salud mental, en cuestión de cualquier profesional de la salud, sino toda la sociedad, es acompañar. Acompañar para ir quitando poco a poco esos anteojos, ¿sí? Para que exista un poquito más de claridad y mostrar que hay otros panoramas, que no solamente es esa visión de túnel, porque justamente en esa visión de túnel es donde yo creo que esa es mi realidad, y entonces quiero terminar con esto que estoy sintiendo, como bien lo dijo, doctora, no quiero terminar con mi vida, quiero terminar con lo que estoy sintiendo, terminar con este túnel, y entonces mi solución es la muerte. Es la muerte. Fuego. Hola, buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda a su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia, expresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de aquí del Hospital Español, con estudios de maestría en Ciencias Médicas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Y les presento a mis co-conductores, primero las damas. Gracias. Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y
el doctor Ernesto Santillán, también que tiene su base aquí en el Hospital Español, médico traumatólogo y ortopedista. Muy buen día a todos. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @salud para todos radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Síguenos, comparte, danos un clic y participa con tus comentarios y escríbenos. Para nosotros es muy importante y nos ayudas mucho con tu participación para que el algoritmo nos recomiende y lleguemos a más personas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar conmemorando el día de la prevención del suicidio, que va a ser el día 10 y que aparte el 8 va a haber una caminata, ¿no? Así es. Pacífica. Y está aquí con nosotros nuestra invitada el día de hoy, Alice Rivera, que ya ha estado con nosotros. Va a hablar de entendiendo la depresión y prevenir el suicidio. Ali es psicóloga egresada de la UNAM con especialidad en psicoterapeuta infantil, cuenta con estudios en terapia Gestalt, humanista, es tanatóloga, especialista en tanatología resiliente y suicidología, perdón. Consultora en duelo gestacional y perinatal, cuenta con un certificado internacional como arte terapeuta, etcétera, etcétera. Tenemos un currículum amplio. Muy rico. Parece La el rollo verdad de es papel del baño. Es inmenso. Así. Y bueno, Muchísimo. Bienvenida, Ali. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente. Y hablando de un tema que es un tema que tiene muchísimas aristas, es un tema que es difícil de platicarlo, ¿no? De platicarlo abordar. y de abordarlo con nuestros familiares. Con todos. Y inclusive con nuestros pacientes. Y bueno, pues bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Sí, bienvenida. Y bueno, pues para pasarte el micrófono, nada más sabemos que la depresión pues no es un estado de ánimo. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio. La depresión es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Involucra padecimientos o problemas químico-endocrinológicos en el organismo y por lo tanto pues debe de ser tratado por un especialista y no es échale ganas, tú puedes, porque eso no le sirve de nada, perdón que lo diga, a la persona que tiene o que está afectada o que está deprimida. Ese échale ganas, pues no es échale ganas, así de fácil, ¿no? Claro. Pues es muy fácil para nosotros decir, échale ganas, güey. Adelante. Pues adelante. ¿Tú cómo lo ves? Expláyate. Pues primero gracias por la invitación. Es un honor estar nuevamente aquí. Estar con ustedes. Sí, definitivamente creo que es importante empezar diciendo que es una enfermedad compleja. Sí, una enfermedad, un trastorno mental. Sí, definitivamente. No podemos minimizar, ¿no? Y sobre todo creo que lo importante es, y eso es también parte de mi labor, el visibilizar estos trastornos mentales. ¿Por qué? Porque la depresión realmente, pues, tal cual como lo dicen ustedes, doctores, es una enfermedad, por lo tanto debe ser tratada como tal, ¿no? Y toda enfermedad conlleva pues todo un tratamiento y sobre todo esa visibilidad. ¿Por qué digo que es compleja la depresión? Porque la sintomatología realmente no es tan visible, pues. No es tan visible en un sentido a lo mejor como cualquier otra enfermedad. Como alguien que tiene ronchas o alguien que voy tiene... al doctor y rápido me dan un medicamento. O que tiene diarrea. Claro. Así es, ¿no? Entonces aquí justamente se empieza a minimizar, ¿no? Porque eso es una sintomatología distinta,
¿no? Pero que no se ve. Que no se ve, aparentemente, entre comillas. O sea, Exacto. Entre comillas. a una vista afinada sí se nota. O sea, Claro. pero no pueden ser cosas que tendemos a normalizar y ahí es cuando se pierde la dimensión de la necesaria atención a estos padecimientos, ¿no, Así doctora? es. Sí, y también porque como lleva una sintomatología que está correlacionada con el estado de ánimo, la tristeza, toda esta sintomatología en un sentido emocional, ¿no? Entonces pasa esto, ¿no? Que pensamos que solamente está triste, que está queriendo llamar la atención, ¿no? Entonces se va minimizando y se va invalidando. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante, esto de que está triste y quiere llamar la atención. ¿Cuántas veces no ha pasado gente que amaga con suicidar y te lo dice, me voy a suicidar, quitar la vida? Y uno dice, ay, déjalo. Está haciendo su pancho, quiere llamar la atención. A esas personas hay que hacerles caso. O sea, una persona que te dice, me quiero quitar la vida, no es cosa mínima, no es algo que debemos de tomar así en forma tan... A la ligera. A la ligera. Gracias. Ale. ¿Cómo ves? La cuestión es, y tocaste un tema o un, entre comillas, vocablo muy interesante, porque nosotros nos debemos a las personas que nos están escuchando. Generalmente abordamos temas, patologías, comentarios, sugerencias, en fin, de lo que nos está aconteciendo al día. En realidad el tema de hoy debería de ser abordado como una problemática real de salud pública y de higiene mental, y que técnicamente por otros factores de distracción no tomamos en consideración. Y si nos vamos a lo que es la estadística, por eso es muy importante ahora lo que señalas, se tiene que detectar como cualquier enfermedad cuáles son las manifestaciones clínicas desde el punto de vista biológico, psicológico y social que nos habla de esta entidad de depresión y cuál es en un momento dado la cereza del pastel, que no es para vanagloriarnos, como puede ser el intento de suicidio y el que se lleva a cabo. Y lógicamente este tipo de estadísticas son nefastas para nuestra sociedad porque involucra precisamente, para cerrar el círculo, que no existen políticas en salud mental o higiene mental a nivel público para prevenirlas. Adelante. Así es. Sí, las estadísticas, justamente es lo que quería yo también plantear. Las estadísticas nos dicen que el 9.2 de la población presenta depresión, perdón. Sin embargo, ¿qué pasa con esas personas que no asisten? O sea, estos son los registros que hay, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa con toda la población? En el caso, por ejemplo, de las personas que no asisten a un psicólogo, que no asisten después al psiquiatra, ¿no? O al médico, que se quedan en casa y se quedan en este silencio, ¿no? Entonces yo puedo presentar estos cuadros depresivos, pero no lo digo, justamente por el estigma, por el silencio, y entonces ya no estoy en el registro, ¿no? Entonces mi estadística me dice 9.2 de la población presenta depresión, pero ¿dónde están todos los demás? Todo lo que no se habla. Y añadiendo a un poquito eso, es mucha gente lo quiere velar o lo quiere borrar, porque en algunas empresas efectivamente está estigmatizado y es motivo de que lo hagan a un lado, de que o a la persona, hombre o mujer, y que en un momento dado pues pueda llegar a perder su trabajo por esto. Claro, sí, justamente, y es desde ahí viene el tabú, ¿no? Este tabú de no hablarlo, de no decirlo, y sobre todo también pasa en cuestión de género. Si nos metemos también al tema del género, está también las cifras, por ejemplo, en suicidio están muy altas en hombres, ¿no? Pero también en mujeres. Pero ¿qué pasa con los hombres? Con los hombres tenemos esta parte del género, ¿no? De yo soy fuerte, a mí no me está pasando nada, ¿no? Yo todo bien. Yo soy muy macho. Yo no voy a ir al psicólogo, y todavía actualmente se tiene y estamos trabajando con eso, ¿no? Luchando con eso, con el estigma de ir al psicólogo es porque estás loco,
¿no? Porque algo está pasando y entonces mejor no lo digo. Entonces me quedo callada, no lo explico, no lo hago externo, no lo externo. No lo expreso. Y entonces a partir de ahí también se van generando, si yo presento un cuadro depresivo, se va haciendo más crónico, y eso nos lleva entonces ya en cifras de suicidio también. Hablamos ya del suicidio. Qué bueno que hablas de género, porque en relación precisamente al masculino es sorprendente cómo han ido aumentando, ahora sí que como la humedad poco a poco, el número de suicidios en el hombre en la edad de adolescente. Y que vuelvo a ser repetitivo, a muchas personas les pueden interesar otros temas y no se pone el dedo en la llaga, porque esto es un problema, como lo he referido con anterioridad, de salud pública. Creo que ahí vale la pena, doctores, también comentar que una de las detonantes, o sea, finalmente hay como que un debate, digamos, en decir, la persona que se suicida es valiente, no es valiente, qué duro tomar la decisión y algo así, y no se considera, no se dimensiona el hecho de que hay muchas de nuestras conductas que están mediadas por la actividad mental que no necesariamente es consciente. Y en ese sentido, yo con lo que me he encontrado precisamente tratando con pacientes y conociendo casos, que ahorita ha subido muchísimo, entiendo que más de 600% desde los 80 para acá la incidencia de suicidios, particularmente entre adolescentes e incluso en niños, pero en buena medida tiene que ver con que se empieza a manejar una actividad mental, pensamientos, ideaciones suicidas, que tienen mucho que ver con lo que están consumiendo en el medio ambiente. Y sí, ya en las redes y en todos lados se puede tener información donde está a la mano el hecho de tomar una decisión, una acción de esa naturaleza, se vuelve algo muy accesible y algo que al estar a la mano, pues provoca que niños y jóvenes estén teniendo esas conductas sin que necesariamente podamos decir que es una decisión racional, porque no están en esas condiciones. Entonces creo que es bien importante tomar conciencia de eso, porque tanto factores medioambientales como lo que están leyendo, lo que están consumiendo, las palabras que están escuchando, como cuestiones también de que ya es muy fácil que se tiende mucho a la medicación de como primera instancia, y si nos ponemos a leer esos efectos secundarios de los psicofármacos en particular, muchos de ellos están alertando con que cuidado con la ideación suicida, porque es algo que también se provoca y no se está, creo yo, teniendo la suficiente control, el suficiente cercanía y prevención en este sentido. ¿Cómo ve en esa parte, doctora, qué tanto el medio ambiente también está siendo en este contexto un factor que promueva mucho la idea de que si me mato, dejo de sufrir? Porque dicen, la gente que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. ¿Qué implica eso, doctora? Sí, implica muchísimo. Al final el hablar de suicidio es hablar también de un tema multifactorial, ¿no? Definitivamente hay muchísimos factores, entre ellos está, como bien lo comentaba, está la parte externa, ¿no? La parte de la sociedad, de cómo se maneja también, hasta en los medios de comunicación, lo que llegamos a ver, pero también hay factores que predisponen a, ¿sí? Por ejemplo, la parte genética, ¿no? La parte genética puede ser un factor que también predispone, pero que muchas veces se silencia, ¿no? Está en el silencio, ¿no? En la familia no se ha a lo mejor identificado que hay quizás familiares con este trastorno, y entonces pasa esto, ¿no? Los pequeñitos pueden tener también esta parte genética, y aunado a la parte a todo el contexto social en el que estamos viviendo, pues se hace toda una conjugación, ¿no? Entonces, también entre otros de los factores está, y que me gustaría mencionar, es la parte de la comorbilidad. Es decir, las personas que llegan a presentar alguna enfermedad quizás crónica, ¿no? Un cáncer, algún VIH, también son más propensas para presentar un cuadro depresivo. Claro, es como una ensalada, ¿no? O sea, tenemos factores genéticos, predisponentes, ambientales, ¿no? hormonales. Exacto, los componentes. Sí, exacto. O sea, cuántas veces no hemos visto pacientes que pues tienen sus periodos menstruales, y justamente en esos días
están más sensibles, susceptibles o como le queramos llamar, o pacientes que entran a la etapa del climaterio, que ya hemos hablado mucho de esto, sin llamarlo menopausia, y factores de neurotransmisores, que es una parte orgánica. Obviamente es una ensalada, si le vamos a poner, a ver, tantito de neurotransmisores, tantito de hormonas, tantito del medio ambiente, de pensamientos de y de cosas, y de drogas totalmente. que pueden ser drogas permitidas, entre comillas, y no permitidas, que pues es el gatillo. Problemas interpersonales, ¿no? Que termine una relación, totalmente, ¿no? Me despidieron de mi trabajo, emocionales. Y que lo vimos también en pandemia, ¿no? En toda la Justamente. Toda la pandemia vimos cómo aumentó el índice de depresión y de suicidios. Y bueno, en la pandemia justamente estaba platicando hace rato con una enfermera sobre lo que pasó en la pandemia, que detonó muchos ataques de pánico, panic attack. Y este fue el gatillo que después iba a detonar todo lo demás. Claro. Sí. En este sentido, Ali, ¿cuál vendrían a ser esas luces amarillas? Bueno, ¿qué es lo que predispone? Red flags. ¿Y qué debemos de tomar, observar? ¿Cuáles son aquellos indicadores que nos deben de poner alertas sobre una posibilidad y cómo abordarlos? Buenísima pregunta, ¿no? Porque siempre pasa eso, ¿no? Preguntan, y sí, ¿cómo lo identifico? ¿No? ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos evitar que se llegue de un cuadro depresivo a un suicidio, ¿no? Una ideación suicida. Aquí es bien importante hacer énfasis en que tenemos que fijarnos en toda la sintomatología, tanto en el área de la cuestión física, la emocional, la cognitiva y la conductual. Sí, definitivamente. En cuestión física siempre vamos a tener una sintomatología. Voy a poner un ejemplo. No me puedo parar de la cama. Y que de verdad sin energía, una baja energía. Y esto se minimiza muchísimo, ¿no? Porque es como iniciamos este programa, ¿no? Hablando de cómo se minimiza, cómo decimos, ay, qué flojo eres. Pero de verdad que el cuerpo en ese momento no responde. Y de hecho, no me dejarán mentir, en cuestión de depresión hay una inflamación también, una inflamación interna, ¿no? En cuestión, por ejemplo, cerebral. Exactamente, una inflamación, está estudiado, una inflamación cerebral. Tenemos casos de colon irritable, ¿no? Tenemos problemas gastrointestinales y empezamos a presentar una sintomatología en cuestión física. Eso obviamente no nos va a permitir, si nos vamos ya a la parte conductual, no nos va a permitir tener un buen funcionamiento, ¿no? A nivel social, personal. En cuestión emocional, los indicadores que más se llegan a presentar es la tristeza, la sensación de vacío, ¿no? Este malestar o esta irritabilidad, ¿no? Aquí también entra la parte del enojo y esto va un poquito más enfocado en los hombres, ¿no? Los hombres muchas veces no presentan esta tristeza. Las mujeres. Las mujeres, por lo que les decía hace un momento. El hombre va a decir, yo no estoy triste. Y entonces lo transforma. La testosterona juega un papel muy importante. Se conjuga lo hormonal y lo cultural, porque también los hombres no lloran. Exacto. Entonces, pues claro que no. Lo juntan. No lloramos. Nunca he llorado. Ajá. Entonces, en la parte emocional. Claro, y en la parte cognitiva, que es algo que también no debemos dejar de lado, la parte cognitiva siempre vamos a tener indicadores, por ejemplo, con falta de concentración, de atención, ¿no? Estoy disperso, estoy en el vacío, no estoy aquí, como decimos, ¿no? Me estoy disociando, no estoy realmente en la realidad. ¿No? Entonces, si hacemos deriva en la falta de productividad en su trabajo. Exactamente, si hacemos un conjunto de esto en el trabajo, ya no vamos a estar al 100%. Pero algo bien importante que sí quiero resaltar mucho aquí es que esta sintomatología no es general. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que la diferencia que hice ahorita entre hombres y mujeres pues no va a ser igual. Y también esta sintomatología va a depender de la etapa del desarrollo en el que estemos. Por ejemplo, un pequeñito no nos va a mostrar al 100% su tristeza.
Puede estar hiperactivo. Exactamente, y la eso depresión activa. Eso escolarmente se confunde mucho, y me ha pasado, ¿no? Que llegan al consultorio y me los remiten por trastorno de TDAH, ¿no? Y realmente se hace la evaluación y no era un TDAH, era depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque presenta otra sintomatología, a diferencia a lo mejor de los adultos mayores. Los adultos mayores lo que presentan una sintomatología más en cuestión cognitiva. Es decir, su capacidad cognitiva se va alterando, ya no hay tanta atención, y eso también se puede confundir con una demencia. Y entonces ahí tenemos una pues falla, ¿no? En el diagnóstico, no hay un buen diagnóstico, y entonces pasa esto, ¿no? Se va agravando, se va haciendo más crónico y nos lleva a tasas de suicidio más altas. Lo que acaban de comentar todos es muy importante, porque no hay que olvidar que mientras estamos nosotros aquí, cuántas personas que se dedican al estudio de las neurociencias, y actualmente hasta podríamos decir de las psiconeurociencias, están enfocados en lo que hemos transmitido en todos los programas, en que el ser humano es una entidad biológica, lo orgánico, psicológica, que es lo que estoy pensando, y social, como lo estoy expresando. Como toda patología, esto tiene que ser diferenciado de acuerdo al género femenino o masculino y de acuerdo a la etapa, vamos a llamarle etaria de la vida o grupo, de acuerdo precisamente a lo que mencionas, de lo que es la infancia, la adolescencia, el adulto, etcétera, etcétera. Hay factores, como bien lo señalaste, que en medicina se establecen como comorbilidades que pueden o no favorecer la depresión y la tendencia al suicidio, y por eso es tan importante la historia clínica en lo general y en lo específico, de acuerdo a cada especialidad, vamos a llamarle así. ¿Cuántas veces hacemos historias clínicas y hay un elemento en la familia, mayor o menor, que se suicidó? Y ojo, como bien lo mencionaste, son los focos rojos, porque alguien de los elementos familiares ya está teniendo ese mismo tipo de conducta que puede ocasionar llegar al suicidio. ¿Por qué lo señalo? Las cosas, si las estamos viviendo actualmente, no se pueden manejar a priori. No se puede decir, aquí tengo 25 o 6 metaanálisis y que en un momento dado tengo que hacer este cambio para que la gente no se deprima y no entre a una etapa de tendencia al suicidio. No, momento. Las cosas se tienen que manejar, y lo hemos fomentado aquí, desde el punto de vista multidisciplinario y multiinstitucional. ¿Por qué lo señalo? Puedo estar yo tomando algún medicamento, me disminuye mis niveles de neurotransmisores positivos, dopamina, serotonina, etcétera, y técnicamente puedo tener una depresión secundaria. No, pero también cómo no voy a estar deprimido si me estoy acercando a fin de año y mi contrato laboral es nada más por 12 meses y no sé si en un momento dado me lo van a volver, entre comillas, a dar o no dar. Eso me puede generar ansiedad, angustia, depresión y lógicamente hasta una tendencia de que lo voy a manifestar a nivel familiar, y de acuerdo a mi esencia. Lo acabo ahorita o ahora de leer que una atleta olímpica, ves que fue motivo de violencia. ¿Por qué? Porque lógicamente ahí no hay una adecuada higiene mental, ni mucho menos salud mental. Lo acabamos de ver a nivel de sociedad el día de ayer o antier, en un momento dado, que un personaje de 14 años entra al colegio y trata de asesinar a compañeros y entre comillas a profesores, y lógicamente muchas veces la situación o salida falsa es: ya hice lo que tenía que hacer y me suicido. Ahí es donde están las tendencias actualmente de saber controlar o regular o equilibrar las redes sociales, porque tal vez mea culpa, otras generaciones no teníamos esa influencia de redes sociales, de meter esto hasta como a retos.
retos que si no hago esto y el otro me va a aventar de un tercer piso, a lo mejor me pasa algo, no me pasa algo, pero yo ya cumplí con ese reto, etcétera, y eso ya me va a involucrar estar en un grupo a nivel de redes sociales que yo ya cumplí y ahora le paso a otro. ¿Por qué? Porque involucra precisamente el aspecto que a nivel de educación y con el debido respeto para todo el sector público, estamos pero en una etapa prehistórica, porque una reforma educativa no es nada más en los libros, es en el contenido del personal que debe de estar a cargo de un educando desde la época de lactante menor, lactante mayor, etcétera, preescolar, en fin, y que debe de involucrar a una persona encargada en pedagogía o educación, pero desde esas edades que deberíamos de tener un psicólogo pediatra, un patólogo, lo que tú quieras, ¿sí? Un médico escolar encaminado de acuerdo a las distintas etapas de la vida, y que en un momento dado eso sí nos catapultaría a ser otro tipo de país. Pero el señalar en que la tortilla es esto y el otro, en un momento dado con una situación tendenciosa, cada día nos está estancando más como país y como nación. Si yo tuviera la oportunidad hasta de tener un cargo de ese tipo, la psicología debería de ser aplicada en todos los ámbitos, en todos, laborales, profesionales, en la etapa infantil, de adolescencia, del adulto mayor, deportiva, etcétera, etcétera. Adelante. Sí, claro, sí, y definitivamente el abordaje de la depresión y del suicidio necesariamente tiene que tener un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Pero hacen falta muchas políticas públicas, claro, ¿no? Hace falta muchísimo, ¿no? También el acceso, por ejemplo, a un psicólogo, ¿no? En consulta privada. Híjole, pues terapeuta, sí. un terapeuta, el psiquiatra, ¿no? Entonces es todo un conjunto de varias situaciones económicos, sociales, ¿no? Y algo, doctores, Ali, respecto a lo que acaban de comentar, que se me hace bien importante también subrayarlo, es el hecho, cuando dice entre la sintomatología, ¿no? Esta sensación de tristeza, de vacío, tiene que ver con una dificultad para conectar con los demás. Un sentido de aislamiento, de soledad. Ahorita el tema de la soledad está siendo casi que una pandemia que se está extendiendo. Esa dificultad para conectar con los demás, con los que nos rodean. A veces incluso se experimenta esta sensación de vacío y de aislamiento estando en lugares concurridos, estando en presencia de más personas, pero es algo que se ha dificultado generar ese sentido de conexión, de empatía, creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando una persona está teniendo actitudes de aislamiento, de dificultades para comunicarse, para expresarse afectivamente, porque son de esos factores que detonan mucho, que son predisponentes. Y ahí es donde quisiera enfatizar lo que comentaban, doctores, respecto a las redes. Es que las redes crean una sensación ficticia de vínculo que no satisface la necesidad humana de conexión y de cercanía, de atención, de presencia. Y siendo esto algo que predomina en los esquemas de comunicación actuales, particularmente entre jóvenes y adolescentes, aunque ya cada vez más generalizado, pues está generando esta dificultad de conexión. Y creo que esto es algo que hay que observar, porque a su vez afecta o limita el desarrollo de otra capacidad, que es la resiliencia, que es la capacidad para superar la adversidad. Y cuando estamos viviendo en mundos ficticios donde todo está bien, donde todo es maravilloso y yo me siento inadecuado y no conecto con nadie, pues qué futuro o qué situación me espera, y ahí es donde se empiezan a alimentar esas ideaciones, ¿no, doctora? ¿Cómo ve este panorama? Y como para ver con los jóvenes y en general, ¿no? Porque no es algo específico. Me acordé de Zygmunt Bauman, ¿no? Que dice que todo es líquido, ajá, ¿no? Sí, la era del vacío, la era líquido, ¿no? Sí, el amor líquido. El amor líquido. Todo desechable y bueno, que fluye. Claro, y ya no conectamos, ¿no? No hay esa conexión. Y yo veo la depresión como si nos pusiéramos unos anteojos, pero que están polarizados,
Es vemos decir, todo oscuro. Vemos todo oscuro. Ujú. Y esto es real, ¿no? Quiero hacer siempre mucho énfasis en que toda la sintomatología que comenté hace un momento, de verdad es real, ¿no? Es real que no se puede ver, que es como una visión de túnel en donde no existe nadie más, solamente está existiendo mi malestar, mis pensamientos y lo que... Y no hay nada fuera y de no hay mí, nada y no fuera. cuento con nadie. Y no cuento con nadie aunque esté Y no le rodeada. importo a nadie. Exactamente, ¿no? Entonces aquí el trabajo que se tiene que hacer de todos, no solamente en cuestión de salud mental, en cuestión de cualquier profesional de la salud, sino toda la sociedad, es acompañar. Ujú. Acompañar para ir quitando poco a poco esos anteojos, Ujú, ¿sí? ujú. Para que exista un poquito más de claridad y mostrar que hay otros panoramas, que no solamente es esa visión de túnel, porque justamente en esa visión de túnel es donde yo creo que esa es mi realidad y entonces quiero terminar con esto que estoy sintiendo, como bien lo dijo doctora, Ujú. no quiero terminar con mi vida, quiero terminar con lo que estoy Con mi sintiendo, malestar, mi Sí, sí, sufrimiento. terminar con este túnel y entonces Ujú. mi solución es la muerte. Es la muerte. Es la muerte. Bueno, uno de los datos y de las cuestiones torales de este programa es justamente la medicina preventiva. Y en cuestión de medicina preventiva, bueno, pues, tenemos que tener claro cuáles son estas focos rojos en que en un momento dado pues oye, a este cuate hay que hacerle caso, a esta persona hay que hacerle caso, pero también yo creo que debemos de enfocarnos esta medicina preventiva en varios aspectos. Educación general, Ujú. desde educación a nuestros maestros, porque los maestros son, querámoslo o no, son un pilar muy importante y ese pilar puede ser el que detecte en sus alumnos ciertos rasgos y entonces puede ser el que identifique esos focos rojos en nuestra sociedad. O el que influya. O el que influya también, Claro. para bien o para mal, ¿eh? Sí, claro. Para bien o para mal, porque no hay que, o sea, no hay que sublimar esto de los maestros, porque puede haber maestros que al contrario, hundan más al alumno porque tengan una pobre capacidad mental que la pueden llegar a tener. Una frágil autoestima. Y además que creen que el alumno es un flojo, porque efectivamente, porque todo esto permeó en que su desempeño no sea el óptimo en su materia, entonces obviamente el maestro y uno que es maestro de varios alumnos, pues lo detecta, ¿no? Y puedes decir, híjole, este cuate o esta muchacha lo que tiene no es es una falta de concentración, no es que sea floja, no es que sea tonta, y bueno, pues obviamente también debemos educar a nuestros maestros y eso es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Otra cosa, así como asistimos al ginecólogo, al odontólogo, también debemos de tener esa idea de que si llegásemos o vamos al psiquiatra o al psicólogo, pues no es porque estamos locos, sino porque efectivamente tenemos y ya tenemos que detectar. Si nos duele la muela, vamos con el dentista. Si tenemos un problema menstrual, vamos con el ginecólogo. Si sufrimos Pero emocionalmente, exacto, vamos al psicoterapeuta. Exacto. Al psicólogo. Entonces, eso es muy importante y es algo que no estamos haciendo. No tenemos esa educación. No tenemos esa educación y justamente es parte de lo que queremos transmitirle a la gente que nos está escuchando. Asistir no nada más a ese médico, al internista, a alguien que nos detecte comorbilidades, por ejemplo el hipotiroidismo, que también tiene una relación muy muy íntima. ¿Por qué? Porque el hipotiroideo
está lento porque el hipotiroideo, sus hormonas no están trabajando al 100 y entonces tiene desde una frecuencia cardíaca baja hasta todo bajo y es fácil presa de una depresión. Y ansiedad. Y ansiedad, totalmente. Un diabético descompensado también, etcétera. Y algo que se me hace fundamental, terapia familiar. O sea, no está solo. Uh-huh. Tenemos que involucrar a la familia en todo esto. ¿Cómo ves esto? Definitivamente. Yo quisiera agregar un poquito a esto de la educación. Sí, para tener educación necesitamos entonces información. Sensibilizarnos también. Claro. Ya que tengo la información. Y es parte del programa, informarles, darles estas herramientas. Y al informar, hablamos. Y entonces quitamos el estigma. De la comunicación. Lo que hasta ahorita o ahora, para la gente que nos está escuchando, se puede en ocasiones estigmatizar en el sentido, y esa es la gran diferencia de la época en que estamos viviendo, no se trata de dividir, se trata de unirnos en puntos que en un momento nos sirvan para progresar. Por ejemplo, si estamos ahorita señalando esta situación, y mi parecer o mi ideología es que en todos los ámbitos debería de aplicarse la psicología. Sí. Cuando es una función académica y tenemos a nuestro cargo, por ejemplo, residentes, muchas veces nosotros les hablamos, y ni modo, tengo que hablar así en ese sentido, en lo que antes era la medicina basada en experiencia. Tú tienes una experiencia en base a un conocimiento y cómo han evolucionado parte de los pacientes y lo proyectabas. Posteriormente este concepto evolucionó a la medicina basada no en experiencia sino en evidencia, algo que pudieras o no demostrar. Actualmente todavía sigue más porque todo esto está enmarcado en un normatismo o normatividad en que se maneja la ética y la moral. Los ejemplos los vemos a diario. Si estamos estableciendo ya un estudio en un problema, tenemos que plantear cuáles van a ser las herramientas, cuestionarios, metodología para incidir en el mismo. Y eso nos lleva un tiempo. Mas, sin embargo, la realidad la vivimos a diario y por eso es el factor de comunicación. Y el ejemplo que antes, con personas como tú o la Asociación Mexicana de Higiene Mental o Salud Mental, lo veíamos en un simple elevador. Uh-huh. Te subes a un elevador y mientras más pisos tenga el edificio mejor, porque puedes ver la relación de comunicación con la gente. Si por educación entras y ya hay un elevadorista, ¿cuántas veces uno debería de decir voy al segundo piso, tercer piso? Y se piensa, y ahí hasta me suma a los factores de distracción, que el elevadorista es telépata y cuando menos dice, oye, ya voy en el octavo piso, yo me bajaba en el quinto. Sí, pero usted no me dijo nada. Claro. La otra circunstancia, cuando entramos y por educación mínima dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, y mucha gente te responde el saludo y otros se voltean a ver como un animal raro y otros definitivamente ni te pelan. La otra circunstancia es hasta cuando para las amas de casa vas al mercado, mercadito o todavía a los tradicionales y le dices, quiero 1 kilo de esto. Ahí está. No, pero es que ya está mayugado, es acá. Ah, no, pero ese le cuesta otro precio. Uh-huh. ¿Y cuál es la respuesta hasta de la persona que te está vendiendo? Si no le conviene, pues váyase para otro lado y ya déjeme de ver usted qué quiere y esto, el otro. O sea, si no compra, no mayuguen. Lo vemos hasta cuando manejamos. Por atención das el paso a otro conductor y voltea y casi hasta te recuerda a tu progenitora porque ni piensa que le ibas a ceder el paso. Y lógicamente esas son las primeras llamadas de atención para valorar el tipo de sociedad al cual pertenecemos. Si les parece, nos vamos a un corte. Tenemos varias preguntas. Sí. Regresamos Regresamos para contestarlas. Gracias. No se vaya. Gracias.
Pues nuevamente aquí con Alice Rivera, platicando sobre cómo entender la depresión y prevenir el suicidio. Y bueno, pues Alice, tenemos varias preguntas. Gracias. Muchas gracias a nuestras queridas radioescuchas por estar presentes. Y quisiera invitarles a ir de un caso particular para también ir abordando aspectos más generales, pero quisiera responder, que nos dieran respuesta, su punto de vista a este mensaje de Cecilia, de Ceci, que nos comenta en este sentido. Pregunta, permítame, se me movió aquí, entró un mensaje y me depositó, pero dice: doctores, a mí me pasa, hace poco, al perder a mi bebé, yo tuve esos síntomas, me imagino todo esto que mencionabas a distintos niveles, ¿no? Entre ellos la ideación suicida. Al ya terminar mi embarazo, falleció y no he podido superar este vacío y dolor que siento, a pesar de que mi esposo me dice que pronto tendremos otro. La verdad no sé cómo hacerles entender el dolor, porque a veces es difícil que me entiendan. Solo quienes lo hemos vivido y lo estamos pasando lo entendemos. Gracias por hablar de estos temas sin juicio. Saludos a los excelentes médicos, más programas como este, ya que nos sentimos entendidos y acompañadas. Muchas gracias. Qué bueno. Quisiera que comentaran sobre este tema, esas pérdidas porque también es, además de una vida, es la ilusión de acompañar esa vida, ¿no? O sea, es un proceso de duelo. Ali, ¿cómo abordar estos? ¿Qué le comentaríamos a Cecilia? Sí, antes que nada mandarle un abrazo muy, muy, muy grande. Cálido. Muy grande. Validar que es un duelo también, nada validado, ¿no? El duelo gestacional, yo como consultora en duelo gestacional y perinatal, es un duelo que no está validado. No dimensionamos, ¿no? Y justamente como lo dice, solo quienes lo hemos pasado, sabemos lo que conlleva, ¿no? Y en ese sentido, claro que también está atravesando un proceso de duelo, un duelo complejo, ¿no? Porque siempre he dicho en duelo gestacional, ¿a qué le duelamos? ¿No? Porque no hicimos no hicimos, ¿cómo decirlo? No le duelamos a algo físico en el presente y en el futuro. Es una ilusión. Exacto. Aunque también la mujer sí lo sentimos, claro, la presencia. ¿no? Y ahí también es bien importante, sin ahondar tanto en el tema, es muy importante también todo lo que pasa a nivel físico. Claro. ¿Sí? A nivel físico, ¿por qué? Porque eso también detona un cuadro depresivo. Es decir, si el bebito ya estaba más adelantado de varias semanas, ¿qué pasa con los pechos? ¿No? Me quedo con la leche, ¿no? Y entonces eso es un recordatorio de que tengo brazos vacíos y pechos llenos. Claro. ¿No? Hasta el posparto, ¿no? Puede haber una depresión posparto sin bebé. Sí, ¿no? señor. Entonces eso hace que se complejice más esta situación, ¿no? Entonces de ahí la importancia también de validar esto. De la atención. Y bueno, yo como ginecólogo, desgraciadamente sí lo hemos vivido, y dije, lo hemos vivido porque yo también lo he vivido con algunas de mis pacientes. A Dios gracias, no muy frecuente, pero se llega a pasar, y es parte de la vida, y es parte de vamos a llamarle selección natural, por llamarle de alguna forma, ¿sí? O sea, no el 100% de los embarazos se lleva a cabo, y aunque el cadáver sea chiquito, no deja de ser una pérdida. Claro. No, y lo están señalando ambos. Aquí, por eso es la situación de la experiencia que todos vamos teniendo y de la trascendencia sobre una pérdida real o en un momento dado aparentemente ficticia. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto una vez más la esencia de este programa de hacer medicina preventiva, porque lo acabas de señalar como ginecólogo. Si por X o por Z la naturaleza, la genética ya estaba, aunque no es un término adecuado, predispuesta a que ese ser vivo no llegara a término, claro, o falleciera por X o por Z motivo, pues lógicamente alguien podría decir desde el punto de vista coloquial, ya le tocaba y se acabó, pero esto no se queda así. Pero fíjate, ¿por qué? Porque, perdón, para darte la palabra, porque involucra, y por eso remarco la esencia de este programa,
Claro. ¿Cuál fue la vigilancia prenatal de esa mujer? Sí, señor. ¿Cuál fue la situación de estar, entre comillas, previniendo, presuponiendo cuál iban a ser las condiciones del producto? ¿Cómo se dio la atención del trabajo de parto? Saber si ese producto, por lo que menciona, nació vivo y después falleció, y cuáles fueron las circunstancias que en un momento dado motivaran esto. Porque no lo digo por malo para darte la palabra o darles la palabra. Muchas veces, es un número más, una estadística. No, no es una estadística. Porque eso, precisamente para mucha gente, ¿sí?, no involucra salud pública porque se lava las manos. Es un número más y se acabó. Sí, pero involucra la falta de atención adecuada a esa mujer que por X o por Z, dones de la naturaleza, se le concedió para ser madre, y lo que significaba para esa madre la imagen de un ser que era su hijo. Claro, y quería tomar la palabra justamente porque dijiste cosas muy importantes. Efectivamente, si nosotros hablamos, no, es un número, es una estadística, pues obviamente no estamos siendo empáticos, y yo creo que nosotros como tratantes de este tipo de pacientes debemos de ser empáticos, y puede ser que le hayamos brindado la mejor atención y la atención adecuada a nuestras pacientes, y por cuestiones genéticas o por cuestiones, como lo quieras llamar, no se dio. Y no es, bueno, pues para la próxima, pues, Claro. Tenemos que ser empáticos con nuestras pacientes, tenemos que vivir ese duelo, porque es un duelo, Claro. querámoslo o no, Claro. es un duelo, y ese duelo tenemos que afrontarlo, y tenemos que darle apoyo a nuestras pacientes. Es algo que no te lo enseñan Eso es en a la lo que universidad. quisiera pasar, doctores, si Claro. me permiten, y también apoyándome en algunas preguntas, ¿no? Claro. Es que también es importante que aprendamos a acompañar, porque no sabemos hacerlo, y no es porque no querramos, muchas veces, no es porque no. Y aquí pienso, por ejemplo, en el esposo de Ceci, que dice, pues él me dice que trata de decir lo suyo, ¿no? Me dice que ya vendrá otro, lo que sea, y a veces no decimos las palabras adecuadas, no porque seamos malas personas, sino porque no sabemos qué es lo que necesita. Y en ese sentido, al igual en tu experiencia, es la mejor manera de acompañar un proceso de esta naturaleza, pensando específicamente en la parte perinatal de los bebés, y también pues de pérdidas, ampliándolo hacia el tema de la pérdida. Sí, en ese sentido, de verdad que hasta el silencio acompaña. La presencia es muy importante. El silencio acompaña. Y retomando un poquito esto también, sí hace falta mucha sensibilización, ¿no? Desde en mi mente pasó, no importan las semanas de gestación. No importa, porque desde ahí se invalida, ¿no? Desde dicen, tenía 4 semanas, no era nada, eran células. No, claro, era mi ilusión, ¿no? Era Claro. mi bebé, ¿no? Entonces, desde Era un ahí, ser vivo, vamos. Claro. 4 semanas, Y un vínculo. Claro, lo que sea, y era como un ser cada- vivo. Además, punto. no es cualquier ser vivo exacto, para quien lo y trae en como el cada vientre. persona lo vaya interiorizando, quizás para otra persona puede decir, no me vinculé, ¿no? Pero desde ahí empieza también esta labor, Claro. ¿no? Porque me he dado cuenta también que una palabra de verdad que puede ayudar o nos puede tirar, Sí, ¿no? claro. Nos puede tirar definitivamente. Entonces también ahí pues es muy importante también la sensibilización por parte en el caso de los médicos, de la familia, la misma familia invalida pues Duelo. este tipo de Sí, duelos. estas Sí, emociones. justamente. No, y voy más allá de tu comentario, no nada más una palabra, una actitud, un Claro. gesto, una conducta, porque ese es el enfoque una vez más de este programa, acudir con la gente más especializada para solucionar un problema, o más capacitada, más formada, porque en lo que ustedes están manejando la etapa de acuerdo a su experiencia para superar ese duelo, ahí técnicamente mi labor como médico no es decir yo me retiro y no me retiro, no, porque es decir,
cuáles son las causales, entre comillas, Claro. que originaron esa pérdida, y a lo mejor para apoyarlas es hasta decir, no es tan fácil expresar, vendrán otros embarazos, no, porque lógicamente esto tradujo lo que condicionó la pérdida de ese ser vivo, pero nos sirve de experiencia a todos para que la variable no se vuelva a repetir. Aunque, disculpe por interrumpir, No, algo de que acuerdo. pasa mucho es que, y me ha tocado en mi experiencia personal, se necesitan hasta 2 embarazos o 3 embarazos para que el médico nos pueda decir qué es lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ahí también, pues se tiene que hacer algo, ¿no? Porque si hay una pérdida, dicen, bueno, va, inténtalo otra vez. Segunda pérdida, ahora sí podemos empezar a ver un tercer embarazo, y a partir del tercer embarazo, ¿no? Entonces todo eso conlleva también un desgaste en la mujer, ¿no? Un desgaste, Claro. y sobre todo se Gracias. está presentando pues un cuadro depresivo. Sí, el aborto habitual, definitivamente, Recurrente. en la teoría el aborto habitual es a partir del tercero. Claro. Pero yo siempre le digo a mis pacientes que ya tuvieron una pérdida, que yo no me voy a esperar a un tercero para empezar a estudiar a mi paciente. Claro, de acuerdo. Claro. Y por eso va de acuerdo a qué edad o no fue la pérdida. Por citar una situación hasta inclusive familiar. En alguna ocasión, cuando tenía uno, y por eso involucra todo lo que señalábamos, el aspecto psicológico, social, la relación familiar, en fin. Tendría yo en aquel entonces, creo que 7 años. Y todo era dicha y pompas y fiestas y demás, porque en relación a una tía muy cercana, porque vivíamos así como mencionas, en una especie de lo que ahora le llaman condominio vertical, no horizontal, no horizontal, ¿sí? Ujú. Y que teníamos la dicha de que había nacido su tercer hijo, Ujú. y que tenía escasos 10 o 12 días de recién nacido. Y fue una experiencia para todos que nos afectó aún hasta la edad, por eso yo la cito en mi caso. Porque más tardó mi tía, y lo vimos objetivamente, de dejar al bebé, sí, en su cuna, cuando llegó, dijeran ahorita, un pedido de Amazon. Ajá. Mi tío trabajaba para el ejército y llegaba la despensa, se bajaron, checaron todo eso, y cuando regresaron, ¿cuál fue la sorpresa? De un grito desgarrador de mi tía llamándole a mi tío. Inmediatamente ven, ¿por qué? Porque mi primo no respiraba. Puta, se vino el show. Se vino el show de que cómo, que esto y que el otro, y que fue y que vino. ¿Cuál es la circunstancia? Porque esta patología, ves que tiene... Muerte de cuna. Exactamente. Muerte Y de cuna. que ahí se vino el show porque fue la movilización familiar. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba bien hasta el momento en que lo dejó. No había datos de que le hubieran obstruido vía aérea alguna situación, etcétera. Fue lo que en un momento dado ahora ustedes hubiera encaminado a una terapia psicoconductual para limitar el duelo, y lo que significaba hasta inclusive en este caso para la familia, porque ya se tenía todo lo que conlleva hasta un nombre para él, que era Javier. Efectivamente, después de X tiempo se vuelve a embarazar mi tía, y tratando de sustituir esa pérdida, por naturaleza vuelve a ser varón Y le vuelven a u poner hombre, el nombre. y le deja el mismo nombre. No, pues eso Por tiene eso lo implicaciones que- psíquicas muy Por eso es lo poderosas, que ¿no? te digo, Sí, claro. que los ejemplos están a diario. Sí. Y no lo digo con dolo, porque ahora se habla muy fácil y superficialmente de lo que es el aspecto académico. El principio de la academia o medicina o científica, ¿sí?, es observación, tratar de reproducir un fenómeno y volver a observar. Estamos observando a diario toda la metodología de patología biológica, psicológica y en el ámbito social, y no estamos haciendo nada
por resolver. Porque está la parte también, hacer ese cambio. también afectiva, y ahí perdón si me permite Claro, para ampliar no, adelante. digamos la cobertura en relación a esto del duelo perinatal, pero también nos pregunta María Eugenia, doctores, ¿la depresión en niños y niñas es igual? Porque mencionaron que en hombres y mujeres es diferente, pero en niños, ¿cómo saberlo? Y también Mariana dice, ¿cómo podemos entender la depresión en familia? ¿Cómo ayudar sin caer en el juicio? ¿Hay forma? Gracias Mariana y Maru que están presentes. ¿Qué les comentaría tu experiencia profesional? Sí, Ali? sí, como lo mencionábamos hace un momento, sí, la sintomatología tiene mucho que ver con la etapa del desarrollo, ¿no? Con el ciclo vital de cada persona, y también tenemos que tomar en cuenta que no podemos ahorita generalizar y decir Claro. como esto es tan específico. Justamente por eso también se tiene que hacer un diagnóstico multidisciplinario, ¿no? No Ajá. solamente el psicólogo, ¿no? También Sí, sí. apoyarnos de varios especialistas, porque yo siempre he dicho, cada persona es totalmente distinta, ¿no? El libro me puede decir esto, pero ya veo al pequeñito o a la pequeñita, eso es como la huella de nuestra mano, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Entonces, sí, de manera general, sí hay ciertas ligerezas de diferencias, pero es como mencionaba, en los pequeñitos está un poco más en la parte conductual. Sí, en la parte conductual, pero sí, necesariamente tenemos que abordarlo dentro de un consultorio también. Es una preocupación recurrente, también aquí lo está preguntando Karina, dice, ¿cómo podemos diferenciar una depresión en niños y adolescentes? ¿Podrían mencionar más sobre ello? Porque a raíz de la pandemia y de un divorcio que viví, siento que mi hijo ya no es el mismo. Gracias por tratar estos temas. No, Ese, por ejemplo, no. Karina, eso que estás mencionando de que mi hijo Nadie ya es el no mismo. es el mismo, ese es un signo de atención, ¿no? Diría un signo de alarma, que hay un cambio. Y precisamente lo menciono porque, como decía Ali, cada quien somos como la huella, como nuestras huellas únicos, ¿no? Entonces, sí importa esa presencia, esa conexión afectiva, precisamente para detectar, porque si algo les afecta, particularmente a niños y adolescentes, es esa sensación de no ser vistos, de no tener acompañamiento, presencia, bueno, el temor al abandono, a la lejanía, a la soledad, es una cuestión innata. Y cuando estamos tan metidos en los trabajos, en las redes, en 1592 estímulos, como adultos, pues estamos dejando de atender y de conectar con los niños y adolescentes, incluso con los jóvenes adultos, ¿no? Creo que es una parte fundamental, y el hecho de que detecte, Karina, que hay cambio, algo está pasando. Con algo que esté pasando, ¿no? Sí, Yo hablarlo, recomiendo conectar. Se prendió el foco, Sí, no sé cuál foco, y escuchar, voy con un especialista y para escuchar, que me diga cuál foco. A escuchar y acompañar, Claro. porque muchas veces, como dices, no, hasta el silencio habla, y hay veces que si un niño está en proceso, y aquí me referiría a otra pregunta, porque nos dice en este caso Cristian, ¿no? Doctores, hablan mucho de la salud mental e inteligencia emocional, pero ¿qué es? Porque uno la verdad no entiende y por ende no sabemos cómo nos afecta. Saludos a la mesa. Gracias, Cristian. Y la incluyo porque creo que tiene que ver con esa sensibilidad para saber qué estoy sintiendo yo emocionalmente hablando, y qué está sintiendo mis seres cercanos, queridos, significativos, para poder generar esa conexión, ese acompañamiento que cuando se da, como dices, hasta el silencio y la presencia son importantes, pero también la escucha, la atención son parte crucial para poder generar ese sentido de conexión. ¿Qué le dirías a estos radioescuchas, Cristiana, a Maru, a todos ellos que están con este tema de cómo acompañar y diferenciar? Sí, en términos generales, respondiendo un poquito a la pregunta, la salud mental es parte de nuestro ser, no lo podemos dejar de lado, como bien decían los doctores, ¿no? Voy al doctor, ¿no? Voy a cualquier especialista, también voy a atender mi salud mental, y la salud mental de manera muy, muy general es esta estabilidad en cualquier área de nuestra vida. Equilibrio. Este equilibrio, y que esto me permita también ser funcional, ¿no? Llevar todas mis actividades de manera funcional. Cuando algo, un contexto un área ya está impactando en mi funcionalidad, algo está pasando, ¿no? Yo me sumo a tu comentario, y es hasta la función, seré repetitivo, del programa. Para eso debe de haber lo básico, que es el vínculo de la comunicación. Punto número 1. Y punto número 2, me baso siempre a los ejemplos. ¿Cuántas veces por la situación
X o Z o Y en lo que son las políticas públicas, lógicamente vivimos, insisto, y yo me incluyo en ser ignorante, porque eso me da la posibilidad de documentarme en lo que me creo ignorante y quitar, entre comillas, ese defecto o carga para volverlo positivo, para mi equilibrio y balance que involucra lo que es la salud e higiene mental. ¿Cuántas veces vemos que se confunde el aspecto de medicina social con el hecho de salir a diferentes calles, colonias o alcaldías con tiendas de campaña y que normalmente, ¿qué es lo que se hace? Tomar la presión arterial, tomar una muestra aparentemente para ver tus niveles de azúcar, que ni sabemos si tienes las características en ese horario para tomarlas, hacer exámenes y campañas de agudeza visual, y en base enfáticamente al tema que estamos tratando hoy, ¿cuántas veces esas campañas involucran un sondeo a nivel psicológico-conductual? Nunca, señores. Y si estamos viviendo etapas de cambio, se debe de tomar en cuenta este hecho. Y no es decir, voy a mandar a la doctora casa por casa para que haga un sondeo de lo que está ocurriendo a nivel individual. Con las situaciones que actualmente vivimos y que no tenemos lo mínimo y básico para el desarrollo del ser humano, que es seguridad, sería un fracaso. Porque por eso se tiene que tender de lo individual a lo general, y ya cuando estamos en ese vínculo, volver a individualizar cada caso y cada día dar la mejor solución a una problemática dada. Y doctores, permítanme que incluya aquí a manera también de pregunta, porque habla precisamente de esas situaciones, doctor, que se están viviendo y que se refiere específicamente a dos situaciones muy críticas. Una es la inseguridad y otra lo que fue la pandemia, ¿no? Dice Guadalupe, dice Fabiola, doctores, yo perdí a mi niña en la pandemia, iba a ser médica. Han pasado los años y aún el dolor no se calma. Hoy ya sería toda una doctora geriatra. No sé qué tanto vivió, pero no aguantó. A veces me arrepiento por no haber estado ahí con ella para escucharla más. Gracias por tocar estos temas. Saludos, Fabiola. Claro. Y creo que ese dolor de perder a un hijo es de lo más difícil. Y en el mismo sentido, y prefiere mantener el anonimato, porque dice, doctores, cuando se pierde un hijo, ¿cómo se podría canalizar ese dolor? Es que a veces es insoportable, y más cuando fallece a raíz de la delincuencia. Sí, claro. Tengo mucho dolor, rabia y coraje. Nada calma los síntomas ese querer vengarme. Esa es una pregunta y un comentario que se hace de manera anónima. ¿Cómo tratar esos temas, esa pérdida que yo coincido en que es, yo creo que lo peor que puede experimentar un ser humano, ¿no? La pérdida de un hijo. Wow. Sí, claro, sí, y es un tipo de duelo complejo. Totalmente. ¿No? Porque conlleva un trauma. Conlleva la vivencia de un trauma psicológico, puede generar también un estrés postraumático, ¿no? Un estrés postraumático, depresión, un cuadro depresivo y una ideación suicida también, ¿no? Entonces, es algo que es bien importante. Gracias por hacer la pregunta, y necesariamente requiere de atención. ¿Y cuántos de esos no se vuelven kamikazes? Claro. O sea, agarran y contra quien sea, claro, que se la paguen, independientemente de las consecuencias para esa persona, que eso es algo también, o sea, a mí me vale un sorbete lo que me pase a mí, ahora me voy sobre de esto. Es como un kamikaze que se estrella el avión sobre otros aviones o sobre el portaaviones para hacer un daño mayor. Claro, de ahí la importancia, ¿no? de la salud mental, de acudir con un profesional de la salud mental, y sobre todo especialista en tanatología, ¿no? Porque un tanatólogo nos permite afrontar las pérdidas. Y aquí es bien importante, y respondiendo a la pregunta también, un duelo no se supera. Eso es bien importante, y yo soy de las tanatólogas que dice, un duelo no se va a superar porque no vas a superar la muerte de ese ser amado, la integras a tu vida,
¿sí? Es distinto. Es distinto. Hasta en lo personal, O sea, o me ofendería que me dijeran, ya supéralo. ¿Cómo quieres que yo supere la no. muerte de quien tanto amo? No, integro su muerte a mi día a día y aprendo a vivir con este dolor y empiezo entonces a transformarlo para vivirlo desde una posición muy distinta. Para resignificar. Exacto, resignifico a mis tiempos. Y se desarrollan formas de relación con esas personas que ya no Claro, están. y sobre todo ella hablaba del tiempo, ¿no? Decía, ya pasaron los años y sigue doliendo. No. Claro, va a pasar, Pero se va a cambiar Toda la la forma vida. de toda la vida te relacionar. va a doler y toda la vida Claro. lo vas a recordar y le vas a llorar a tu pequeña. Claro, por supuesto, simplemente lo voy a mirar desde otra posición, desde otra postura. Sí, Para la gente sí, que nos justo. escucha, para todos, es la importancia de ver, valorar y, entre comillas, recomendar a la gente, no lo digo en este sentido, Alice, que como tú han invertido parte de su vida Salud. en una preparación constante por el bien de los demás. Porque por eso yo toco siempre los temas fundamentales de la medicina preventiva, y que lógicamente la medicina social en nuestro país está en pañales, por no decir que ni siquiera a lo mejor nace. Así como sucedió este ejemplo, ¿cuántas personas en un momento dado, por una manifestación, por una marcha, están trasladando a un ser querido a una institución de salud y nunca van a llegar? ¿Por qué? Porque ahí tienen la persona que padece, y hasta que se liberen ciertas vías de comunicación, lógicamente cuando llegan a los hospitales ya es demasiado tarde. Y eso si en el hospital los van a atender. Y por eso es importante los cuadros de ansiedad y angustia por aspectos sociales que llevan a una depresión también social, y aunque no lo quieran creer, a un suicidio laminar poco a poco en un ser humano, porque sabe que no puede resolver tal o cual situación y que merece, como bien lo señalas, una situación de ayuda. Claro. Hay un aspecto que se llama y que se tocó en la pandemia y que no ha repercutido mucho, que es la solidaridad humana universal, y en aquel entonces lo señalábamos. Gente que yo veo como tú y te admiro y te reconozco y estás preparada, motiva en mí alguna inquietud para prepararme en mi ámbito, en mi especialidad, para que en un momento dado la gente que nos esté escuchando tenga un motivo con el cual siempre cierro, que es que reflexionemos sobre lo que nos corresponde a nosotros hacer y lo que les corresponde a los demás. Y si por X o por Z, porque lo citamos la semana anterior, bueno, ahorita no tengo una moneda, pero me aprovecho del celular, de decir, en esta vida todo tiene dos caras. No, tiene una cara superior, inferior, sí, pero también tiene un perfil. Y si yo no marco en este perfil, por ejemplo, la entrada para que se cargue este celular, ¿dónde está el principio y dónde el final? Y eso involucra una corresponsabilidad durante toda la vida. Doctores, hay inquietudes, gracias doctor también por contextualizar esto. Hay esta inquietud de saber, de identificar qué nos puede dar esas señales de preocupación y de alarma, ¿no? Y en este sentido, Irma Rosa Martínez, gracias por estar presente, dice: conozco un caso en que 2 personas de la misma familia cometieron suicidio. Se trata de un gen específico. He leído que se ha incrementado el número en niños y adolescentes. ¿A qué se debe esto? Y integrándolo, bueno, ¿cuáles son esos factores predisponentes? ¿Hay un gen? ¿Hay algo a nivel como es cognitivo, conductual o psíquico que también se esté presentando? O también identificar enfermedades que sean proclives para que se tenga tanto depresión como en este caso ideaciones suicidas, si se podrían mencionar para saberlo. Y esto lo pregunta Guadalupe, quien da gracias y felicita sobre el tema. ¿Qué le diríamos sobre qué son esos predisponentes desde el punto de vista genético, de comorbilidades? Sí, pues es como lo mencionábamos, ¿no? Si hay esos factores que en algún momento se unen, ¿no? Se van a tener cierta conexión, pero en este caso que específico que comenta,
Sí tiene que ver la genética, pero también está en estadísticas, ¿no? Y está recapitulado que cuando hay un suicidio dentro de una familia, aumenta la probabilidad. De ahí la atención de terapia familiar también, ¿no? Que comentaba el doctor, ¿no? Necesariamente, claro. Y eso es un número que sí quisiera dar, de un suicidio va a tener un impacto a 183 personas a su alrededor. Y en ese sentido, y permíteme hacer un paréntesis para preguntar y comentar a la vez. Cuando hay un suicidio, muchas veces se tiende a la secrecía, a no mencionarlo, y como que hay la creencia de que hablar de ello lo induce. Sí. ¿Qué hay al respecto? Lo recomendable es hablarlo, ventilarlo. ¿Cómo abordar esto, Ali, en tu experiencia? Catarsis. Sí, es un tabú. Es un tabú, o sea, definitivamente. Desestigmatizarlo y hablarlo, abrirlo, ventilarlo. Claro, definitivamente, y eso yo lo veo en consulta, ¿no? Que llegan personas que han pasado por familiares que han vivido la muerte por suicidio de un familiar, y al final ellos quieren estar en el silencio, ¿no? Y ahí es el trabajo también del terapeuta. Es la dificultad de abordar el dolor. Creo que ahí hay un tema en relación al manejo del dolor. Y aparte es el miedo, es el miedo, porque un paciente me decía, yo tengo miedo de decirle a mi nieta, ¿no? Que su mamá cometió, exacto, y no. Claro que se tiene que hacer un trabajo muy con pincitas, por así decirlo, pero tiene que saberlo. Porque si se entera de alguna forma, y puede ser un evento muy traumático. Claro. Sobre todo para prevenir. Claro. Para prevenir. Y yo insisto, para quitar este estigma. Claro. Porque si no, entonces y abordarlo nuevamente como una enfermedad. Tu mamá tuvo una enfermedad, tuvo un tema de depresión, de situación de salud mental, y sucedió esto. Claro, y desde entonces, ahí y de empezar a trabajar y que la persona lo procese y no sienta que ya queda marcada en ese sentido su vida, ¿no? Claro. Y perdón, doctores, es que también precisamente buscando quién es la persona adecuada, además del personal de salud mental en general, psicólogos, psicoterapeutas. Aquí César pregunta que cuál es la diferencia de ir con un psicólogo o con un psiquiatra. No es lo mismo. Gracias por tocar estos temas tan difíciles y complejos que van en aumento. ¿En qué momento ir al psicólogo, al psiquiatra? ¿Qué dirías al respecto? Hay una diferencia muy grande. Muy grande, exactamente. Muy grande. El psicólogo, y para eso es también bien importante, ir con el psicólogo necesariamente en terapia debe de tener también una especialidad en psicoterapia, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, es decir, las especialidades. Y va a ser muy diferente a un psiquiatra. El psiquiatra es un médico. Es un médico especialista en psiquiatría, ¿no? El médico va a estar enfocado en la parte orgánica y el psicólogo en la parte emocional, conductual. Y al final, ambos, no es ir con uno o con otro. Es primero voy con... Se tienen que integrar. Necesariamente. La atención multidisciplinar. Se tiene que hacer una amalgama. Exactamente. Sí, porque uno de los grandes problemas creo que hay en la actualidad es pretender todo medicalizarlo. Y esa es una función que hacen de una manera muy brillante y muy valiosa los psiquiatras, que son médicos, los psicoterapeutas ni los psicólogos se puede medicar. Los fármacos pueden ser una ayuda importante para salir de un momento crítico, pero no se puede medicalizar un proceso que es normal en el sentido de que nos está diciendo nuestro sistema emocional, nuestros estados afectivos, que sufrimos una adversidad, que hubo una pérdida, que hay una situación de desarrollo de alguna enfermedad, una pérdida en cualquier nivel de trabajo, de un ser amado, de ese tipo de adversidades se sienten de una manera profunda, lo resiente la salud a todo nivel, y es posible que en la parte orgánica sí se requiera un apoyo farmacéutico, farmacológico, pero con un plazo muy definido. Y creo que uno de los grandes problemas actualmente es que se tiende mucho a cronificar esa medicación, decir, ya vas a tener, sobre todo en depresiones, vas a tener que estar de por vida, y eso también está siendo muy nocivo. ¿Cómo lo ves en esa experiencia, doctores? Bueno, también algo que quiero enfatizar es que un psiquiatra va a recetar un antidepresivo, un inhibidor, un ansiolítico o algún inhibidor de la monoamina oxidasa, litio, lo que quiera. Pero tomar en cuenta que
el factor que desencadenó todo, las los condicionantes, afectivos. y eso no va a borrar la pérdida familiar, ya sea de un niño, ya sea cualquier familiar. O cualquier situación. O cualquier situación, que se esté atravesando. no lo va a borrar. Un chocho no te va a borrar. Que no tengas una buena que no relación, o que haya sentidos de vacío en tu... Lo que va a hacer el chocho, lo que va a hacer la pildorita, lo que va a hacer el antidepresivo, lo que sea, es regular los niveles de neurotransmisores. le va a dar una ayudadita a que todo esto... ¿no? Sí, no es la pastilla de la felicidad. No, es buscar un equilibrio y un balance. Exactamente. Entre lo que es, por eso, insisto, actualmente se están desarrollando las neurociencias y las psiconeurociencias. ¿Por qué? Porque alrededor de un suicidio las causales pueden ser múltiples. Fue un rompimiento afectivo, yo no superé el romper con mi novia y vámonos, fuera. Tengo una enfermedad crónico-degenerativa, no tengo solución, fuera. Tengo un cáncer que es rebelde a tratamiento médico, fuera. Tengo una situación que me facilitaron un dinero, hice mal uso de él y lo vemos más hasta en las culturas orientales. Me suicido y pongo antes una carta en el cual por qué hice uso indebido de ese dinero y fuera. Ah, no, me dejaron como responsable de tal y cual cosa y fue un fracaso, fuera. O sea, se tiene que partir de lo individual a lo general y de lo general a lo individual. Parte de la medicina social y parte de toda la medicina involucra ese nuevo contexto que hasta todavía no sé si aquí me pusiste en lugar de azúcar refinada, modulada con cannabinoide o lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque la medicina y toda profesión y actividad humana debe de ser vista desde el punto de vista biológico, psicológico, que por eso está esta mesa, y todavía más el aspecto social. ¿Qué es lo que opina un sociólogo de todo esto? Y en realidad son los que deberíamos estar en la mesa y opinar para que tomara, en este caso, un representante social, vulgo político, las decisiones más adecuadas que nos llevarían a ser un mejor país y una mejor nación. Muchas gracias. Sí, perdón, si me permites, ya estamos por el cierre y estamos, tus datos creo que están pasando, pero si nos los puedes facilitar nuevamente, exacto. Claro que sí. Pues me pueden encontrar en redes sociales como PsicoHope, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Hope de esperanza? De esperanza. Ok, en inglés. PsicoHope de esperanza. Ajá. Y rápidamente invitarlos domingo 8 de septiembre, que ya es este domingo próximo, a la caminata pacífica totalmente ¿De dónde pacífica. a dónde es eso? Es la tercera caminata que hacemos, son varios colectivos de Mamitas por Lucha en Sí a la Vida, Nisa, un corazón lleno de luz y bondad, y PsicoHope también, que está acompañando, y bueno, varias personalidades, afortunadamente nos están acompañando muchas personas del espectáculo, muchas personas también del deporte, estamos teniendo este apoyo, y vamos a partir a las 12 del día desde la Glorieta de la Madre Luchadora, antes Glorieta Colón, que está en Avenida Reforma, y de ahí vamos a caminar pacíficamente hasta llegar a Bellas Artes, al Zócalo, y vamos a terminar en Distrito Urbano, que es un lugarcito ahí en Avenida 5 de Mayo, en el centro histórico, y ahí voy a presentar una conferencia, también otra clínica especializada también en suicidio. Wow, va a tener otra conferencia y al final un concierto de música para alzar la voz, ¿no? Pues estamos invitados. Invitamos a todos a participar. Vestidos de amarillo. Esa es una magnífica noticia. Vestido de amarillo. Por eso es el color amarillo ahora de nuestra invitada. Y hasta para manera de reflexión, que no creo que nos escuchen los políticos, es para decir en dónde está la estatua de Colón
y si ya terminaron de darle mantenimiento. Doctores, el tiempo es implacable y bueno, ya pues, para cerrar, Alice. sí, para Alice. cerrar, y yo les pediría que reiterarles a nuestros queridos radioescuchas que los programas se quedan grabados, que pueden volver a consultarlos, a verlos. Algunos de estos temas que ya los comentamos con mayor detalle, y por eso la invitación a que nos visiten, que nos den like para que lleguemos a más público, pero no quisiera dejar de mencionar estas preguntas, y pues, si pudiera cerrar, Ali, dice: doctores, uno como mamá con depresión y con familia, ¿cómo podemos salir de ello sin afectar a los niños? ¿Se puede? Gracias y felicidades, es pregunta de Susana. Y me voy al otro extremo de la vida. Susana está preocupada por no afectar a los niños, ella como persona con depresión, pero también Fabiola dice: en los adultos mayores, ¿cómo detectar que están deprimidos? Es que mi mamá de 70 años ya no quiere hacer nada, se pasa días acostada y no ver a sus nietos, no creo que dice no le ayuda, estará deprimida. Gracias, es Fabiola. Finalmente, también esta preocupación de cómo tanto detectar como acompañar, y en este caso Cristóbal nos dice: doctores, nosotros como esposos, ¿cómo podemos apoyar a mi esposa si no se logró nuestro bebé? Siento que le duele más a ella que a mí y ya no sé cómo ayudarla. Reitero esta parte de aprender también nosotros a acompañar. ¿Cómo podríamos, qué les dirías a estos radioescuchas para ir abriendo y continuando con esta apoyo? Pues en términos muy generales es acompañar, ¿no? Acompañar, validar lo que está sintiendo en todos estos casos y todos los que existen, ¿no? Es acompañar desde la escucha activa, de verdad que escuchar. A veces no necesitamos que nos digan algo, ¿no? Las personas no queremos que nos digan realmente algo, simplemente sentir la presencia, validar lo que está sintiendo, cada sin juzgar. Exactamente, sin desacreditar. Sin juzgar. Y cuando vemos ya un foquito rojo, como los decíamos, ¿no? Una red flag. Cuando vemos que algo está pasando, quizás no sabemos realmente qué es exactamente lo que está pasando. Pero en el momento en el que veo que algo ya está distinto, inmediatamente acudir con un especialista. ¿Para qué? Para tomarlo de la mano, para hacer este trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Y ese especialista lo más recomendable es que nos dé un buen diagnóstico para a partir de ahí empezar este camino y un buen tratamiento, ¿no? Después del tratamiento, que exista una excelente adherencia al tratamiento, porque también ese es otro tema, ¿no? Claro. ¿Algo para cerrar? Sí, nada más decir que precisamente abordar estos temas es una manera de decirles, queridos radioescuchas, que no están solos, que estamos también... Hay socialmente un interés, un deseo, habemos personas que estamos formados y que con vocación de atender este tipo de situaciones, y que sepan que hay formas de buscar esa ayuda, de obtener esa ayuda, ese acompañamiento, en el caso de los profesionales de la salud en general y de la salud mental en particular. Y pues reiterar que este programa tiene precisamente esa vocación de darnos mejores herramientas para pedir la ayuda cuando es necesario. Creo que hay casos sin fines de lucro. Exactamente, y que cuando ya hay una sensación de que no puedo con esta situación, me está rebasando, para eso es el momento de pedir esa ayuda profesional. Y hay una frase que quiero decir, que es: hablar de suicidio es abrir una puerta a la prevención y a la posvención. 100%. Y a la vida también. Le pone candado. Sí. Sí, mi manera de concluir es de que no olviden que todo problema, patología, etcétera, y lo que hoy se trató, involucra a un proceso, y que ese proceso involucra un tiempo, y sobre todo una corresponsabilidad de la persona que va, entre comillas, a abocarse en solucionar ese problema, y la persona que va a recibir la atención, involucrando un vínculo de comunicación adecuado y, entre comillas, por el autoconocimiento y la autorreflexión, de decir: quiero solicitar ayuda, y que no es un dato de debilidad, sino al contrario, de fortaleza. Claro. Pues muchas gracias. Pues antes de despedirme, quiero otorgar un pequeño reconocimiento a tu plática que nos diste el día de hoy, a acompañarnos el día de hoy en este tema que pues es sumamente importante, y que efectivamente lo tenemos que hablar, lo tenemos que concientizar y hacer que que todos los que en algún momento dado estamos involucrados
o estuvimos involucrados en una cuestión de estas, pues hacerlo patente y pues no están solos. Así es. Y pues nada más cierro el programa deseándoles que tengan y que acaben de tener un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas Igualmente. gracias, queridos radioescuchas. Recomiéndenos, Nos vemos por favor. pronto. Nos Gracias. debemos a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ay. Gracias La a producción. Tras Bambalinas. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.